buenos días, les saluda el arquitecto Ángel Alfonso Tovar, catedrático del curso Tendencias Arquitectónicas. Esta es la semana número 15 y el tema que veremos a continuación se denomina la arquitectura contemporánea como patrimonio. Sean todos muy bienvenidos. El objetivo de la clase del día de hoy será alcanzar un nivel de conciencia que permita comprender la necesidad de implementar cambios en las estrategias constructivas y nuevas tendencias arquitectónicas para minimizar el cambio climático. Para entrar en materia, realizaremos las siguientes descripciones. ¿Qué es la globalización? La globalización es un proceso histórico de integración mundial en los ámbitos económico, político, tecnológico, social y cultural, que ha convertido al mundo en un lugar cada vez más interconectado. En ese sentido, se dice que este proceso ha hecho del mundo una aldea global. Es importante considerar entonces que prácticamente toda la condición social que en algún momento la historia puntualizaba en regiones bastante individuales o particulares, en este momento ya no es de esa forma concebido el mundo. Estamos hablando entonces que a partir de la revolución industrial, que fue el efecto mismo y el punto de partida del análisis de este curso, ha variado a través de los tiempos. Estamos hablando entonces de un siglo XVIII, XIX, en el que hubo transiciones de forma bastante concretas en todo lo que relacionaba al contexto social y la situación de la arquitectura misma. 200 años después, iniciando ya el siglo XXI, estamos hablando entonces de un cambio de época en el que la globalización será un factor determinante. Territorios y ciudades en la era de la globalización. El proceso de globalización ha modificado la forma en que interactúan los países y los sujetos. Ha generado gran impacto en aspectos económicos dentro del mercado laboral y el comercio internacional, así como políticos en la instauración de sistemas democráticos y, de alguna manera, el respeto de los derechos humanos, así como un mayor acceso a la educación y a la tecnología, entre otros. Vemos entonces que de alguna manera la condición social ha de alguna forma evolucionado la conducta del ser humano mismo. Estamos hablando entonces de qué manera los acontecimientos políticos ya no envuelven solamente a una región, sino que envuelven al mundo completo. Estamos hablando que la instauración de sistemas democráticos y el respeto a los derechos humanos también se ve influenciado por esta condición de la globalización, así también como el mayor acceso a la educación y a la tecnología, entre otros. Hay un instituto muy importante, el Instituto COF, quien realiza un ranking que mide de 0 a 100 el nivel de globalización. Veamos cómo se comporta este ranking y de qué manera los países interactúan dentro de él. En el tope, en la parte más alta de este valor numérico, se encuentra Holanda, un país europeo que tiene un 92.8% de globalización dentro de sus sistemas. Lo sigue Irlanda, país europeo con el 92.1%, Bélgica con el 91.7%, Austria con el 90.1%, Suiza con el 88.8%, Dinamarca con el 88.4% y Suecia con el 88%. Vemos de alguna manera entonces países que tienen un alto porcentaje dentro de todo su sistema de instauración social. Estamos hablando que la globalización entonces prácticamente está intrínseca dentro de todo su sistema de nación. En el extremo opuesto, con los valores más bajos, aparecen Eritrea con un 25.1%, Guinea Ecuatorial con un 26.2%, Sudán con 31.4% y Afganistán con el 32.2%.
Estamos hablando entonces de países que dentro de este ranking se encuentran mucho más aislados que el resto del mundo y de alguna manera la globalización no ha llegado por completo a todo su sistema, considerando de esa manera un rezago dentro de la evolución social misma de estos países. En América Latina y el Caribe, el más globalizado es Chile, que ocupa el puesto número 40 a nivel mundial. Lo sigue Uruguay con el 55, República Dominicana con el 59, Perú con el 60 y Panamá con el 62. Las tendencias arquitectónicas actuales. La sostenibilidad energética comienza a imponerse por necesidad junto a los avances digitales de los nuevos tiempos. En el siglo XXI ha puesto la tecnología en el centro de nuestras vidas y la arquitectura no escapa a esta realidad. Así, diseñar viviendas e incluso edificios inteligentes pasa por integrar sistemas automáticos que controlan la luz, la temperatura o la seguridad. Un edificio inteligente proporciona a sus usuarios dos elementos claves: mayor confort y menor consumo energético. En consecuencia, la arquitectura domótica se consolidará en el 2025 como un recurso para no dañar el planeta. Vemos entonces que los objetivos empiezan a ser mucho más estratégicos en función de la calidad humana del ser mismo. Estamos hablando de un grado de contaminación que determina ya la acción misma de las diferentes formas de vida en el planeta. Estamos hablando entonces que la arquitectura, como parte importante dentro de una sociedad, establece diferentes maneras de cómo poder realizar sus aportes. En este caso, de alguna forma, la tecnología lleva a determinar edificios o viviendas inteligentes dentro de las cuales un sistema automatizado a través de diferentes programas de computadoras empiezan a determinar en qué momentos puede ser apropiado aumentar el uso de la energía en cada una de estas edificaciones. Siempre hablando dentro de las tendencias arquitectónicas actuales, diremos que la construcción de edificios de energía cero será una de las grandes tendencias del año 2025. Este tipo de edificios tratan de dar respuesta a un problema climático que ya ha adquirido la magnitud de urgencia mundial. Vemos de qué forma azotan con mucha más fuerza y frecuencia las tormentas, en este caso tropicales. Estamos hablando de cómo el sistema de los polos se empieza a derretir por un calor extremo en esos puntos de los cuales durante millones de años se estableció una temperatura uniforme. Vemos de alguna forma lugares mucho más desérticos, en poblaciones incluso mucho más pobladas y urbanas. Tomando en cuenta entonces todos estos cambios que el clima determina a nivel mundial, de alguna manera la tendencia de edificios con valor cero, en este caso bajo la condición de consumo bajo de energía. Los planos de planta abierta y diáfana, es decir, sin paredes, ha sido tendencia en la arquitectura residencial durante las últimas décadas. Tomamos en cuenta entonces espacios que ya no son modulares a partir de la diferencia entre cada uno de sus ambientes. Estamos hablando ya de superficies mucho más abiertas en las cuales se circula una mayor cantidad de ventilación dentro de los diferentes ambientes, así como la iluminación más directa entre cada uno de ellos sin tener barreras entre cada una de las áreas. Vemos entonces cómo se mezclan los diferentes ambientes tomando en cuenta las áreas para las cuales fueron diseñadas, sus áreas sociales, sus áreas privadas, sus áreas de servicio. Sin embargo, vemos cómo los planos de planta abierta y diáfana empiezan a ser mucho más frecuentes y empiezan a ser también una tendencia en la arquitectura residencial. El urbanismo se ha vinculado a la ordenación física de la ciudad existente y el desarrollo de las mismas. La ciudad actual es más un proceso que estructura, por lo menos si se pretende entender para intervenir en ella.
Es un flujo permanente que hay que orientar en un sentido o en otro. Hay que reconocer entonces las tendencias en curso, siempre contradictorias, y decidir cuáles son las tendencias a frenar o a reducir y la que es preciso potenciar. Dentro de esta selección misma en el urbanismo empieza a haber mucho más conciencia de qué áreas de la arquitectura son obviamente rescatables para poderlas ir evolucionando y potencializando, y cuáles otras pues obviamente no pasarán de ser un freno para el entorno social. Nuevo intencionalismo en la era de la globalización. Este internacionalismo pretendido obviamente en una sociedad prácticamente unificada con criterios determinantes empiezan a ser una técnica y arte. La arquitectura es también expresión construida de una sociedad. Como técnica lindante con la ingeniería ha experimentado el impacto de los nuevos materiales y de la innovación en el terreno de la construcción. Las estructuras o las instalaciones enfrentándose al desafío histórico de la sostenibilidad. Como arte público, ha sido partícipe y en ocasiones protagonista de la renovación del lenguaje visual y las mutaciones estéticas de una época marcada por el espectáculo como sociología construida, reemplazando los paisajes tradicionales por megápoles insonnes. De alguna manera, entonces, todos estos términos que en algún momento Antonio Santellí visualizaba como parte de una expresión muy utópica, prácticamente 200 años después ya son una realidad para nuestras vidas, incluso superando lo que el mismo Antonio Santellí en ese momento podía visualizar en aquellos enunciados que ustedes recordarán que estuvimos tocando en temas anteriores. Sin embargo, es importante considerar que bajo esa condición, esa nueva internacionalización de la arquitectura empieza a tomar entonces ciertas condiciones sociales que no se apartan de la integración misma de la arquitectura, no solo como técnica y arte, sino como una sociología construida. En lugar de describir las innovaciones técnicas, funcionales y formales que caracterizan la arquitectura de estos inicios del siglo XXI, se ha preferido elegir una decena de episodios en diferentes ciudades del planeta, que suministran a la vez una secuencia de realizaciones significativas de las últimas 2 décadas y una ilustración de tendencias o fenómenos de carácter mucho más general. Es así como en pantalla vemos algunas de estas selecciones y muy destacadas construcciones en estas primeras 2 décadas del siglo, y de alguna manera poder determinar una parte de esa tendencia que empieza a considerarse como edificios con ciertas características. Algunas que en algún momento fueron innovadoras en alguna época contemporánea, en este caso empiezan a ser parte de lo que el paisaje urbano empieza a mostrarnos. Ya una arquitectura futurista que bajo alguna condición empieza a considerar los efectos de la globalización. Muy bien, y es así como damos fin a esta semana número 15, de las cuales realizaremos las siguientes preguntas que reafirmarán el proceso de estudio. Pregunta número 1. ¿Qué nombre recibe el proceso histórico de integración mundial que convierte al mundo en un lugar más interconectado? Pregunta número 2. ¿Cuál es el problema que ha adquirido la magnitud de urgencia mundial y que deben considerar las nuevas tendencias arquitectónicas? Pregunta número 3. ¿Qué país en América Latina se encuentra con el mejor nivel de globalización en el ranking mundial? Pregunta número 4. ¿Qué institución mundial realiza el ranking que mide los niveles de globalización? Y pregunta número 5. ¿Cuáles son los 2 elementos claves que proporciona un edificio inteligente? Muy bien, esto ha sido todo en esta semana número 15. Muchas gracias por su atención. Espero verlos en una próxima oportunidad.